Amazonas, Perú 2014. Nos acompañan para el cierre de este evento el doctor Ricardo Valdés, presidente de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, el señor defensor del pueblo, Eduardo Vega, y el decano interino de la Facultad de Derecho, César Delgado Barreto. Permítame otorgar el uso de la palabra a Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo. Buenas tardes, doctor Delgado, doctor Vega, muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia de clausura. Han sido 2 días intensos y en realidad para algunos, como dijimos el día de ayer, hasta 3 días intensos de trabajo. Quiero en ese sentido volver a reiterar mi agradecimiento a los expositores que nos han acompañado en estos días. Creo que ustedes han sido testigos de la calidad de las exposiciones, tanto de los nacionales como de los internacionales. Hemos cerrado hace en realidad pocos minutos con las exposiciones de las rutas internacionales, como dije, un poco el cierre de todos estos temas que nos interesan, porque queríamos además señalar la dimensión internacional, es decir, no solamente que la dimensión interna de la trata de personas, sino su dimensión internacional, y en qué medida compartimos problemáticas y en qué medida también podemos compartir soluciones. Dándole vueltas un poco a lo que he venido escuchando en estos días, a lo que se ha dicho aquí en este escenario y en las aulas de MacGregor, yo quería hacer un pequeño balance con respecto a cómo estamos con relación a la trata de personas. Sin lugar a dudas, creo que hay logros que además se han evidenciado en este proceso de estos días, y señalar que hay logros como que, por ejemplo, contamos con un marco normativo completo, inclusive hasta el nivel de protocolos. Hemos escuchado al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, que nos han narrado con respecto a esos instrumentos, que sirven para ordenar un poco la función pública. También se han señalado en otras mesas la vigencia de otros instrumentos relacionados con lavado de activos, y unos muy nuevos, muy recientes, que inclusive están insertos en las estrategias de lucha contra la minería ilegal, que también son sumamente recientes, de abril de este año. Entonces contamos con realmente un marco normativo que creo que va a ayudar a enfrentar la trata de personas. Pero también, así como el yin y el yang, haciendo un balance, como dije en un principio, hay también retos con relación al marco normativo que también han salido en estas reuniones. Creo que hay que insistir un poco en las modificaciones, en el enfoque de los derechos humanos con relación a las normas, generar esta perspectiva que priorice a las víctimas y, por qué no, de repente, quizás copiando lo que se ve en Argentina, lo que se ve en Colombia, eliminar, por ejemplo, los medios para no entregarle a la víctima la carga de la prueba. Hay ya proyectos en camino, se están discutiendo modificaciones en el Congreso, hay diferentes propuestas, pero creo que siempre es importante que las normas se adecúen, que las normas se revisen, porque definitivamente el delito marcha a un ritmo mucho más elevado, mucho más rápido que el marco normativo o el marco legislativo. Contamos también, creo yo, y esto es un logro, contamos con una mayor institucionalidad regional. El representante del Ministerio del Interior nos dijo que hace poco, además, se ha formado la mesa regional número 20. Es decir, que estamos a escasas 5 mesas regionales de tener un conjunto de gente comprometida en las regiones, y esto es realmente una muy buena noticia. Creo que en ese sentido el plan nacional que mencionó el doctor Delgado en su presentación es indiscutiblemente un avance muy fuerte. Está vigente hasta el año 2016, pero en ese sentido, también un poco haciendo balance de esto, hay necesariamente, como también se manifestó y como también ocurre en otras partes de América Latina, hay que reforzar todos los aspectos relacionados a los gobiernos distritales y los gobiernos provinciales. La tarea es enorme. Estamos hablando de 1.643 distritos, que en principio son los que comandan la seguridad ciudadana en el país, y de 195 gobiernos provinciales. Entonces tenemos que seguir, ese es el reto en términos de la profundización de las políticas. Y sin lugar a dudas, el aspecto presupuestal que también se mencionó, creo que debe
Actualmente contamos tan solo con el 0,19% del presupuesto, $750.000 versus los $42.000 millones que tiene el presupuesto de la República. Hay un trabajo que hacer y sin lugar a dudas el Congreso de la República debe también tener ahí un rol en el momento de la formulación de este presupuesto en el año 2014 para efectos del año 2015. Hay cosas que hacer ahí. También se ha dado cuenta en este evento de diversos logros, de un mayor compromiso funcional por parte del servidor público. Se está insistiendo también bastante en la capacitación. Es imprescindible capacitar a los actores estatales. Y en ese sentido, hay que también trabajar mucho más en la restitución de la confianza ciudadana. Las últimas encuestas, por citar tan solamente un indicador, dan como nivel de aprobación un 13% de aprobación versus un 78% de desaprobación, por ejemplo, al Poder Judicial. Entonces, hay mucho que hacer también a nivel de la confianza ciudadana y esto obviamente se va a lograr poco a poco en la medida que se vean resultados y que se avance en ese camino. Contamos, y eso también se ha visto en este evento, contamos con sistemas de información importantes a nivel policial. A mí me ha dado mucho gusto escuchar que el RETA está entregando información. También sabemos de información importante a nivel del Ministerio Público, que está entregando los casos a través del sistema SISTRA. Y hace poco el Congreso de la República nos ha hecho llegar información del Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es entregarle esta información a todas las instituciones. La información es importantísima para poder hacerle seguimiento a la política pública, es importantísima también para poder integrar mejor los esfuerzos entre sociedad civil y Estado, es importantísima para saber qué podemos hacer a niveles de prevención, porque la tipificación o los tipos de delitos que se dan, los lugares donde están ocurriendo, si no tenemos esa información, no vamos a poder dirigir nuestros esfuerzos de una manera más eficiente. Sabemos que los recursos son escasos y la información permite ser más eficiente en el empleo de esos recursos. Ahí tenemos un trabajo por hacer y sin lugar a dudas también trabajar en todos los temas de las cifras negras que son bastante altas. Es decir, las investigaciones periodísticas, como por ejemplo la que hizo Luis Fernández de Diario de la República con respecto a la Rinconada, habla de 4.500 niñas en situación de explotación sexual y trata, y esas víctimas no están registradas. Entonces, ese tipo de información hay que integrarla realmente. La información periodística, la información que dan los medios, la información que sale, que brota de la realidad, tiene que verse reflejada, obviamente, en la información oficial. Ahí también tenemos una tarea pendiente y debemos, obviamente, insistir en ello. También se ha dado cuenta en este evento de mecanismos de aproximación sucesiva para atender y proteger a las víctimas. El Ministerio Público, la Policía Nacional, los defensores públicos han dado cuenta de que han mejorado en este aspecto y eso también es una buena noticia. También hay acciones por parte de la sociedad civil que son importantes. Sin embargo, aún también nos falta mucho como sociedad civil y como Estado en proporcionar un soporte digno a esas víctimas después del rescate. Es decir, es como si, ya lo había dicho y lo he comentado en otros momentos, la vida de la víctima no se realiza cuando es liberada. Hay mucho trabajo que hacer y hay compromisos por parte del Estado que también deben de cumplirse en ese sentido. Un aspecto importante cuando se ha discutido de corrupción es que se percibe un cambio de paradigma y eso también es un logro y creo que eso lo podemos ver todos los peruanos que seguimos un poco las noticias de que se están dando cada vez más una lucha más intensa contra la corrupción. Hay un rol más activo, por ejemplo, de la Procuraduría de Lavado de Activos, de la Procuraduría de Anticorrupción y de la Contraloría. Los resultados que se ven en otros campos de lucha contra el delito, porque hay que entender que la lucha contra el delito es integral y se ayudan entre sí, se establecen vasos comunicantes en los temas del delito. Entonces, si se empieza a luchar contra la corrupción, aunque sea en un ángulo del delito contra la administración pública, por ejemplo, eso va a ayudar, obviamente, a que también se refuercen los esquemas de persecución del delito de una manera integral.
Sin lugar a dudas, si esto lo podemos seguir bajando, ya no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro, a nivel de los gobiernos locales, a nivel de la fiscalización de los sitios donde se produce la trata de personas, estaríamos también dando un salto muy importante. Ahí hay un trabajo por hacer. Hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización de los gobiernos locales para que en los lugares donde se produce trata de personas esta situación se interrumpa. Otro aspecto que quería resaltar es que se ha logrado darle una mayor visibilidad a la trata, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en este último sentido, a su relación, a la relación de la trata internacional, como hemos visto ahora en los mapas que nos han presentado, con el tráfico ilícito de migrantes. Y eso también es importante, que esto se vaya visibilizando cada vez más. Pero la dimensión global del delito también nos va a llevar necesariamente al desarrollo de estrategias integrales. Y creo que ahí tenemos que darle un mayor sentido de urgencia y por lo pronto entregar este sentido de urgencia a las diversas cancillerías y en particular a la Cancillería peruana. Tenemos realmente, por ejemplo, temas en agenda como el de que también se han mencionado en este evento, como el de la Rinconada, como la situación con Bolivia, como la situación con Ecuador, como algunos convenios que aún se encuentran en situación de stand-by que hay que tratar de liberarlos, ojalá en el segundo semestre del presente año. 4 elementos más que también he podido un poco ver en esta situación. Hay un mayor desarrollo de los mecanismos internacionales para la repatriación y protección de víctimas, tanto en temas de trata sexual como laboral. Hay una mayor labor de los respectivos consulados, eso también se ha discutido, pero hay que fortalecer más aún los mecanismos regionales y subregionales para proporcionar soporte concreto a las víctimas que tienen que retornar a su lugar de origen. Y eso nuevamente nos lleva a 2 aspectos que ya mencioné en lo que estamos avanzando. Por un lado, capacitación, porque serán estos funcionarios públicos los que tienen que darle el soporte psicológico y el soporte legal, se entiende también, a estas víctimas que se encuentran en una situación de mayor vulneración por su desplazamiento, y eso supone también, obviamente, la entrega de un presupuesto adecuado a nivel de los consulados para que puedan cumplir con su trabajo. Un otro logro que he identificado es que la sociedad civil ha instaurado, y con apoyo de la prensa, en los últimos años un sistema de vigilancia y monitoreo de la ejecución de la política pública. Aunque bastante antipático para el funcionario público, bastante antipático para los ministerios por el tipo de, de información que la sociedad civil está entregando, sin embargo, también reconocida por los propios funcionarios públicos, necesaria para generar un impulso en las acciones. Si ahora tenemos un presupuesto pequeño, en el año 2013 fue menor. Y si este ha crecido, ha sido como consecuencia justamente de esa vigilancia y justamente de esa incidencia pública con los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el reto a futuro en este campo? El reto a futuro es obviamente darle sostenibilidad a los mecanismos de monitoreo y de vigilancia. Y creo que aquí vale la pena hacer mención al excelente rol que ha jugado la Defensoría del Pueblo. Ha entregado un muy buen informe defensorial, el 158, que da cuenta del acceso a la justicia y de las limitaciones del acceso a la justicia. La Defensoría ha entregado además una serie de informes relacionados con la situación de la seguridad ciudadana, la situación de las comisarías, que serán elementos, digamos, colindantes, ¿no? Que tienen que hacer, son colaterales, pero que juegan todos, finalmente, porque el bienestar del policía, un policía con bienestar es un policía que va a poder actuar mejor al momento de perseguir el delito, que incluye, por cierto, la trata de personas. En ese sentido, también habría que fortalecer la relación con el Congreso de la República, porque con esa capacidad de fiscalización que tiene el Congreso, y en la medida que ahí es donde se debate el cobre, se debate la cuenta pequeña, el Congreso de la República también debe comprometerse un poco más para los efectos de proporcionar el correspondiente presupuesto para la gestión. Otro tema ya para terminar, este encuentro creo que ha dado cuenta de importantes investigaciones internacionales y nacionales. Y eso es fundamental que las sigamos poniendo sobre la mesa, que las sigamos compartiendo, porque eso es lo que va estructurando el conocimiento, y la verdad es que sin este conocimiento, si no tenemos esa investigación, es imposible que podamos mejorar las estrategias de prevención
de persecución o de protección a las víctimas. Entonces debemos insistir muchísimo y en ese sentido debemos a futuro fortalecer más aún el rol de la academia y el rol de la investigación que también tiene el Estado en la entrega de información y el rol del sector privado también en los procesos de investigación. Deben sumarse a los colegios profesionales también en esta tarea. Conversando a mediodía aquí en la unidad de comunicaciones de la universidad, veíamos qué importante sería si las diversas facultades que componen esta universidad y a su vez todas las universidades empezaran a tomar como eje de análisis de sus estudiantes en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Historia, en la de Psicología, en cualquiera, porque todas tienen que hacer con el fenómeno de la trata. Todas podrían dar cuenta de qué cosa está ocurriendo, qué cosa motiva a un ser humano a explotar a otro, qué cosa se produce, o sea, qué se está tejiendo en la sociedad a nivel económico, antropológico, social. Creo que cada alumno en esta universidad y en todas las universidades, si es que se diera ese mandato desde la propia universidad, desde la academia, podría empezar a aportar muchísimo. Y obviamente eso generaría pues, un efecto de bola de nieve en la motivación también para el resto de la sociedad, incluyendo obviamente el rol que le corresponde a quienes dirigen el país en cualquiera de sus formatos políticos. Poco importa. Tendremos elecciones pronto a nivel distrital. Sin lugar a dudas estoy seguro que, y también a nivel regional, estoy seguro que pocas autoridades en esta competencia política van a incluir dentro de sus planes de gobierno la lucha contra la trata. Pero algunos lo harán. Y en la medida que eso vaya creciendo, va a ser mejor para tratar de mitigar este fenómeno tan extendido como ustedes han podido verlo en este evento. Entonces ya, para darle paso a nuestro amigo Eduardo Vega, defensor del pueblo, solamente finalizar con un profundo agradecimiento nuevamente a la Universidad Católica, aquí representada además por su decano interino de Derecho, y también agradecer enormemente al comité organizador de este encuentro, agradecer a todas las personas que sé que han estado durante días, un poco en la parte de atrás, pero que han estado pendientes del apoyo a cada uno de ustedes, disculpar las carencias que han podido producirse, ya sea digamos, en la estrechez del aula, en la poca posibilidad que de repente hemos tenido algunos de entrar a algunas de las reuniones, pero en fin, la verdad es que no esperábamos tener un éxito tan grande y una participación tan tremenda. Y eso realmente al final de todo ha sido una buena noticia. Y quisiera además que le demos un aplauso al comité organizador y a Scarlett, que ha sido de una forma quien ha representado a este comité organizador. Muchas gracias a ustedes por su participación activa en este evento. Muy buenas tardes con todos y con todas. Un saludo especial al doctor César Delgado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y a Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo. Inmerecidamente creo que me han pedido participar en esta etapa del evento de clausura. He tenido la oportunidad de escuchar el último panel de las amigas que han venido háganme acordar, El Salvador, Colombia, Brasil y México, ¿no? Y conocer también un poco más la problemática, y seguramente ustedes coincidirán conmigo que se parecen mucho nuestras realidades. Ricardo ha hecho un resumen exhaustivo, bastante ponderado, de los avances que hay en esta materia y también de los retos que tenemos frente a ella, ¿no? Y quizás la pregunta de fondo, la pregunta básica que yo propondría en esta reflexión final es si nos va a ganar la trata a nuestros países en América Latina y en general en el mundo, ¿no? Y creo que la respuesta tiene que ser un rotundo no nos va a ganar. Las cifras hasta ahora, sin duda, hablan de un avance lamentablemente importante de esta práctica. No, ustedes conocen mejor que yo esta problemática, es la esclavitud del siglo XXI. Hay gente que piensa que todavía puede tratar como cosas
a otras personas y lo hace lucrando y no se detiene frente a nada. Y sin duda, como también lo ha dicho Ricardo, frente a ello necesitamos funcionarios, funcionarias del sector que sea, del Ejecutivo, del Congreso, de nuestros congresos, del sistema judicial sobre todo, y de la policía, sensibilizados frente a este tema. Este tema no permite o no cabe decir yo estoy cumpliendo con mi tarea, me faltan recursos que siempre van a faltar seguramente y habrá que insistir en que lo den más, pero que en este esfuerzo no podemos permitir que pase y que nos gane este delito de trata. Las cifras ustedes las conocen mejor que nosotros de los distintos países, pero efectivamente esta sigue siendo una realidad que tiene un rostro de mujer principalmente, de mujer joven, adolescente, y pobre, ¿no? Creo que los relatos, los diagnósticos abundan en ese sentido, ¿no? Y ahí sin duda se muestra esta relación siniestra entre la falta de oportunidades, entre las brechas de desigualdad que afrontan las mujeres en nuestros países y finalmente este fenómeno delictivo. Esta relación implica que las adolescentes que se encuentran en la mejor etapa de su vida carecen de oportunidades de estudio y de trabajo, como bien se ha señalado aquí, y que por ello muchas veces tienen que verse forzadas y engañadas a someterse a este tipo de tratamientos y de tráfico. Y en ese entorno de desesperanza y de vulnerabilidad terminan aceptando cualquier oferta laboral. Esta situación sin duda es un claro ejemplo de la exclusión social que todavía viven las adolescentes y las jóvenes mujeres en nuestros países y que no podemos pasar de alto y que está a la base de este problema. Lo señalado por Ricardo habla, y ustedes sin duda son los especialistas, de estas tres grandes áreas de trabajo frente a la trata de personas, ¿no? Todo el tema de prevención, que no es solamente comunicación, sino hay tareas muy concretas que hacer, por ejemplo, en el área migratoria. Aquí están presentes varios de mis colegas de las oficinas defensoriales de Tumbes, de Piura, de Madre de Dios, de Cusco, ¿no? Y sin duda sabemos que muchas veces los controles migratorios son muy flexibles, por ponerlo de alguna manera, frente a niños, niñas, que vienen acompañados y que no se sabe si son sus padres o son sus tratantes, ¿no? Y entonces allí hay que ponerle mucha fuerza. Eso es prevención y hay que hacerlo, ¿no? O en la tarea de represión y sanción, creo que allí las cifras también todavía son débiles. Yo me quedé sorprendido con las cifras que nos mostraba la colega de El Salvador, ¿no? 50 tratantes condenados en los últimos 7 años. ¿Me equivoco? Esa es correcta la cifra. Y aquí no tenemos mucho que mostrar, un poco. Ahí he visto las cifras que nos ha alcanzado Ricardo y todavía son débiles. Yo el año pasado, hay cusqueños aquí, hay más funcionarios, colegas que han venido al Cusco, hay varios. Yo estuve el año pasado, me acuerdo, en una feria que organizó la Defensoría, en la que participaba la DIMINTRAT. La DIMINTRAT es la policía especializada para este delito. Y les preguntaba cuántos funcionarios de policía son. ¿Cuántos creen que me dijeron? 4. No sé si ese número ha cambiado, no lo sé, pero el año pasado eran 4. Y para atender, entiendo, corríjanme, Cusco y Madre de Dios, ¿no? La división especializada con 4 personas para ver este tema. Sin duda, así no le vamos a ganar a la trata de personas. Tenemos que ponerle mucha más fuerza, tenemos que integrar equipos, tenemos que trabajar finalmente como un solo sistema de apoyo a las víctimas. Y es justamente el papel de la víctima
o el rol central de la víctima en este delito el que quisiéramos que alrededor de ella giren las políticas públicas y nuestra actuación como funcionarios. Si no implementamos políticas y no las fortalecemos, corremos el riesgo de que efectivamente el fenómeno siga avanzando. Hay normatividad, pero sin duda hay mucho más que hacer todavía en este sentido. Se ha avanzado también en la tarea de visibilizar esta práctica delictiva y de emitir normas de diversos tipos para reducirla. Pero todavía los casos concretos de trata son mayores. La cuestión es que la debilidad operativa la padecen día a día las víctimas de trata que todavía no cuentan, por ejemplo, con casas refugio. Aquí hay colegas de Huánuco y sabemos que las casas refugio no dependen de una autoridad local, regional, sino básicamente de la iniciativa de organizaciones eclesiales o sociales, en fin. Ni contamos con mecanismos que aseguren de una manera adecuada su atención sanitaria urgente, tanto física como psicológica, ni con la asesoría legal que le corresponde. Me comentaba un colega de Huánuco que trabaja en CHS que efectivamente las requisitorias no se cumplen o las víctimas muchas veces carecen de defensa legal. Y las medidas de protección también es un problema que tenemos que abordar, porque sin duda eso no permite que los procesos tengan un buen final o que incluso la reinserción social y familiar tenga problemas. De ahí que es importante que en estos días se haya abordado desde distintas perspectivas el problema de la trata, desde la asistencia, la protección, la prevención y la recuperación de las víctimas, contando con expositores y expositoras extranjeras que han dado cuenta de valiosas experiencias que estoy seguro servirán para desarrollar aquí en nuestro país estrategias innovadoras para romper de alguna manera esa inercia que en algunos casos vemos y vencer los obstáculos que estos desafíos nos imponen. El reto debe ser que en los próximos años podamos decir estamos reduciendo significativamente la trata de personas en el país. Debo destacar, por tanto, que se haya otorgado una importante participación, Ricardo, de distintas regiones, a funcionarios, funcionarias, personas, miembros de instituciones de distintas regiones del país, porque ellos sin duda lo que hacen es darle una mirada nacional al problema, conocer otras experiencias, articular esfuerzos. En el caso del tráfico de personas, creo que aquí se ha mencionado, el tema de los haitianos es un tema que nos toca directamente, ingresan por el norte del país y salen por la zona de Madre de Dios y sin duda articular esfuerzos para hacer que ese tránsito sea lo menos gravoso para estas personas será ideal. Ya sabemos lo que está pasando en Brasil, nos lo ha contado también la representante de Brasil. Creo yo que finalmente el campo de la sanción requiere también un esfuerzo sustantivo, ¿no?, para que las sanciones sean cada vez más severas y sean finalmente una forma de protección y de que este delito se reduzca. Básicamente por estas razones yo doy por descontado que lo analizado y discutido en estos días de trabajo tendrán un impacto positivo, un impacto favorable en el sentido de implementar, fortalecer o mejorar nuestras políticas públicas en la lucha contra la trata, nuestros servicios de atención a las víctimas y, en fin, todo aquello que nos permita reducir este delito en nuestro país. Muchas gracias por su atención. César Delgado Barreto, decano interino de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
Eduardo Vega, defensor del pueblo, Ricardo Valdés, presidente de la ONG Capital Humano y Social Alternativo, estimados participantes. Entre ayer y hoy se ha venido desarrollando en nuestro campus el segundo encuentro nacional sobre trata y tráfico de personas, prevención, políticas públicas y acción social, organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en el que han participado las organizaciones Capital Humano y Social Alternativo, Tag de Som, Holanda, Save the Children, Tejiendo Sonrisas, Comisión Andina de Juristas, Asociación Cultural Teatro Vivo, Pastoral de Movilidad Humana, Asociación de Familiares de Migrantes, peruanos y peruanas y retornantes de la región Lima, Lima Metropolitana, Movimiento El Pozo y Centro de Apoyo a la Mujer María Agustina Rivas. Este evento ha tenido como objetivo generar un espacio de encuentro entre operadores de políticas públicas, profesionales del ámbito académico, ONGs y diversas organizaciones de la sociedad civil acerca de la problemática de la trata de personas en el Perú y en el mundo, con la finalidad de promover y fortalecer intervenciones sinérgicas entre los actores involucrados, así como crear un espacio de diálogo a fin de abordar las diferentes temáticas que se plantearán en el cuarto Congreso Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. La trata de personas es un fenómeno pluridimensional que involucra diferentes enfoques de estudio como el de las ciencias sociales, jurídico, seguridad ciudadana, políticas públicas y medios de comunicación, entre otros muchos. A ello se debe sumar diferentes enfoques de análisis como la perspectiva de género o de la niñez, de acuerdo al principio de interés superior del niño. Precisamente por ello que este evento ha sido un espacio de encuentro entre estos enfoques con 14 paneles que desarrollaron desde diferentes perspectivas la compleja temática de la trata de personas. Son diversos los estudios y documentos públicos y privados, nacionales e internacionales, que demuestran la existencia de la trata de personas en el Perú, tanto en su modalidad interna como en la transnacional. Así, en los últimos años, el Estado peruano ha sido sensible a esta realidad al crear un cuerpo normativo y una estructura en el aparato estatal destinados a combatirla. Lamentablemente, los esfuerzos realizados resultan todavía insuficientes, dada la magnitud y complejidad que ha alcanzado este fenómeno, que por lo demás es de larga data. A esta realidad también ha contribuido la ausencia de información y de investigación sobre las modalidades específicas de la trata de personas que viene desarrollándose en nuestro país, lo cual ha dificultado la formulación de políticas públicas debido al desconocimiento de sus características, ubicación, rutas y fines, así como el perfil de las víctimas y de otros delitos conexos. Si bien se han realizado esfuerzos desde el sector público y privado del país para llenar estos vacíos, es mucho lo que resta aún por hacer. Sin embargo, gracias a la incipiente información, ahora conocemos algunas rutas de origen, tránsito y destino, por los cuales las víctimas son desarraigadas de su lugar de origen y trasladadas lejos de su familia, dejándolas en tal situación de vulnerabilidad y desamparo que posibilita a los tratantes concretar la explotación. Asimismo, existen testimonios
de personas rescatadas de los diferentes ámbitos de explotación como minería, agricultura, tala de árboles, prostitución ajena, pornografía, entre otras, que han permitido identificar la forma en que operan estas redes criminales y las condiciones sociales que propician su funcionamiento. En el marco del encuentro se realizó el concurso de ponencias sobre trata de tráfico de personas orientado a fomentar la investigación y análisis de la problemática a nivel nacional y regional, seleccionándose 8 ganadores, quienes compartieron su investigación con los expositores durante los paneles. Esta iniciativa es loable, ya que permite a nuestra juventud tomar conciencia de la problemática de la trata de personas y comprometerlos en la lucha contra esta lacra social. Por otro lado, el evento ha permitido intercambiar buenas prácticas en la región andina, así como discutir el rol de los medios de comunicación en este campo. Se han planteado estrategias para la prevención del delito, especialmente en su relación con la corrupción de funcionarios y el lavado de activos en los nuevos escenarios delictivos nacionales. Además, es importante recalcar la tarea de asistencia, protección y acompañamiento a las víctimas. Con mucha razón, la trata de personas ha sido calificada como la esclavitud del siglo XXI al someter a millones de personas, sin importar raza, edad o sexo, a distintas formas de abuso y explotación. Las principales víctimas son niñas, niños y adolescentes, quienes son utilizados como mercancías de venta, vulnerándose así el desarrollo fundamental de su libertad, consagrado explícitamente en nuestra Carta Magna en el artículo 2, inciso 24, según el cual no se permite forma alguna de restricción a la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 4, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8, y la 8ª y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, artículo 6, sancionan la restricción a la libertad personal. Como nos dice el constitucionalista Marcial Rubio, la trata de seres humanos se refiere a cualquiera de sus formas. Esta consiste en la realización de actividades comerciales que tienen por objeto del contrato a un ser humano. Se produce cuando se comercia esclavos, cuando se pone a disposición de seres humanos para la prostitución a cambio de un pago a quien lo facilita, cuando se alquila o vende niños para que sean utilizados como servidores domésticos y en muchas otras circunstancias similares. Todas estas actividades y las que se pueden parecer están indiscutiblemente prohibidas por la Constitución y pueden ser impugnadas mediante las garantías constitucionales. Este encuentro nacional ha contado con la participación de expertos internacionales y nacionales, a quienes felicitamos y agradecemos su presencia, la cual hacemos extensiva a los operadores de justicia y veedores que nos han acompañado de Arequipa, Cusco, Junín, Huánuco, Lima, Loreto, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, Moquegua, Tumbes, Piura y Puno. Gracias a su participación se ha permitido implementar una estrategia de trabajo descentralizada e integral. El evento que hoy clausuramos ha sido posible gracias al apoyo económico de ICO Cooperación, SOA, AID, Vértice, Embajada de Finlandia, Unión Europea, EPAD, Terre de Somme, Holanda, de Bel, a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento. En un orden globalizado, en que también se ha internacionalizado la criminalidad, solo un mundo unido y solidario puede hacer frente a estos flagelos que ponen en peligro la propia subsistencia del ser humano y como tal, así como toda la vida comunitaria civilizada. He tenido oportunidad
de asistir al último panel y he visto cómo uno de los puntos claves es el punto de la falta de trabajo, ¿no? Este es algo grave porque pone la llaga sobre el punto crucial de la economía contemporánea. Necesitamos una economía humana que está al servicio del hombre y no, como dice el Papa Francisco, al servicio del lucro. Mientras esto no lo hagamos, todas las demás serán secuelas y consecuencias de esta economía deshumanizada, de tal manera que a esta tarea la universidad se compromete a trabajar con la sociedad para lograr una sociedad justa y libre. Muchas gracias. Ha concluido de esta manera el Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas 2014. Quedan invitados todas y todos a recoger material adicional a la salida de este salón y a un